Más tarde, ante la mentira patente o presa de una duda angustiosa, hubiera querido acordarme. Era inútil. Mi memoria no había sido advertida a tiempo. Había creído inútil guardar copia. Recomendé a François que, en cuanto hubiera hecho salir a Albertine de la sala, me avisase por teléfono y la trajera a casa, contenta o no. Solo faltaría que no estuviera contenta de venir a ver al señor, replicó François. Es que no estoy seguro de que le guste tanto verme. Muy ingrata tendría que ser, contestó François, en quien Albertine renovaba después de tantos años el mismo suplicio de envidia que tiempo atrás le había causado Eulalie, en casa de mi tía, ignorando que la situación de Albertine conmigo no había sido buscada por ella, sino querida por mí, cosa que por amor propio y para hacer rabiar a François tanto me gustaba ocultarle. Admiraba y execraba su habilidad. La llamaba, cuando hablaba de ella a los otros criados, una comedianta, una zalamera que hacía de mí lo que quería. Aún no se atrevía a declararle la guerra. Le ponía buena cara y hacía méritos ante mí por los servicios que me prestaba en sus relaciones conmigo. Convencida de que era inútil decirme nada y de que no sacaría ningún fruto, aunque siempre estaba al acecho de una ocasión propicia. Y si alguna vez descubría alguna grieta en la situación de Albertine, se prometía ensancharla y separarnos por completo. Muy ingrata, nada de eso, François. Soy yo el que me creo ingrato. No sabe lo buena que es conmigo. Me resultaba tan dulce aparentar que era amado. Vaya enseguida, me largo a todo correr. La influencia de su hija empezaba a alterar un poco el vocabulario de François. Así pierden su pureza todas las lenguas, por la añadidura de nuevos términos. De esta decadencia del hablar de François, que yo había conocido en sus buenos tiempos, también era yo, por lo demás, indirectamente responsable. La hija de François no habría hecho degenerar hasta la más baja de las jergas el lenguaje clásico de su madre si se hubiera limitado a hablar en dialecto con ella. Nunca se había privado de hacerlo, y cuando estaban las dos cerca de mí, si tenían cosas secretas que decirse, en vez de ir a encerrarse en la cocina, se procuraban, en medio mismo de mi cuarto, una protección más infranqueable que la puerta mejor cerrada, hablando en dialecto. Lo único que yo podía suponer era que madre e hija no siempre vivían en la mejor armonía, a juzgar por la frecuencia con que aparecía la única palabra que conseguía distinguir, mesasperate, mesasperate, a menos que el motivo de aquella exasperación no fuese yo. Por desgracia, se acaba aprendiendo la lengua más desconocida cuando la oímos hablar continuamente. Lamenté que fuese un dialecto, porque llegué a saberlo y habría aprendido igual de bien el persa si François hubiera tenido la costumbre de expresarse en esa lengua. Cuando se dio cuenta de mis progresos, no sirvió de nada que François hablase más deprisa y lo mismo la hija. A la madre le afligió que yo comprendiese el dialecto. Luego estuvo contenta de oírmelo hablar. A decir verdad, ese contento era burla, porque, aunque hubiese terminado pronunciándolo más o menos como ella, en nuestras dos pronunciaciones encontraba unos abismos que la encantaban, y empezó a lamentar no ver ya a ciertas gentes de su tierra en las que nunca había pensado desde hacía muchos años y que, al parecer, se habrían desternillado de risa que tanto le habría gustado escuchar, oyéndome hablar tan mal el dialecto. Esta sola idea la llenaba de alegría y de pesar, y decía el nombre de este o de aquel pueblerino que se habría reído hasta las lágrimas. En todo caso, ninguna alegría moderó la tristeza de que, pese a pronunciarlo mal, lo comprendiese bien. Las llaves resultan inútiles cuando aquel a quien se quiere impedir la entrada puede servirse de una llave maestra o de una ganzúa. Como ahora el dialecto era una defensa sin valor, François se puso a hablar con su hija un francés que no tardó en convertirse en el de las épocas más bajas. Yo estaba arreglado. François no había telefoneado todavía. Debía salir sin esperar, pero quién sabe si había encontrado a Albertine, si ésta no estaba entre bastidores, si, aunque François la encontrase, se dejaría traer a casa. Media hora más tarde sonó el tintineo del teléfono y en mi corazón latía tumultuosamente la esperanza y el temor. Por orden de un empleado de teléfonos, un escuadrón volante de sonidos me traía con una velocidad instantánea las palabras del telefonista, no las de François, a quien una timidez y una melancolía ancestrales
aplicadas a un objeto desconocido de sus padres, impedían acercarse a un receptor, aunque visitase enfermos contagiosos. Había encontrado en el pasillo completamente solo a Albertine, quien, después de haber ido solo a avisar a André de que no se quedaba, se había reunido inmediatamente con François. ¿No estaba enfadada? Ah, perdón. Pregunta a esa señora si la señorita no estaba enfadada. Esa señora me dice que le diga que de ningún modo, que era todo lo contrario, que en todo caso, si no estaba contenta, no se le notaba. Van a ir ahora al Trois Quartier y estarán de vuelta en casa las dos. Comprendí que las dos, quería decir las tres, porque eran las dos pasadas. Pero en François, uno de esos defectos particulares, permanentes, incurables, que llamamos enfermizos, era no poder mirar nunca ni decir la hora con exactitud. Jamás he podido comprender lo que ocurría en su cabeza. Cuando François, una vez mirado su reloj, si eran las dos, decía, es la una, o son las tres, nunca pude comprender si el fenómeno que en ese momento se producía tenía por asiento la vista de François o su pensamiento, o su lenguaje. Lo cierto es que ese fenómeno ocurría siempre. La humanidad es muy vieja. La herencia, los cruces han dado una fuerza insuperable a malas costumbres, a reflejos viciosos. Una persona estornuda y jadea porque pasa junto a un rosal. Otra tiene una erupción cuando huele pintura fresca. Muchos, si tienen que salir de viaje, cólicos. Y nietos de ladrones que son millonarios y generosos no pueden resistir la tentación de robarnos 50 francos. En cuanto a saber en qué consistía la imposibilidad de François para decir exactamente la hora, no fue ella desde luego quien me proporcionó algo de luz a ese respecto, porque pese a la cólera que sus respuestas inexactas solían provocarme, François no trataba ni de excusarse por su error ni de explicarlo. Se quedaba muda, parecía como si no me oyese, cosa que acababa de exasperarme. Me habría gustado oír una palabra de justificación, aunque solo fuera para refutarla, pero nada, solo un silencio indiferente. De todos modos, por lo que se refería hoy, no había duda. Albertine iba a volver con François a las 3. Albertine no vería ni a Lea ni a sus amigas. Entonces, una vez conjurado el peligro de que reanudase sus relaciones con ellas, inmediatamente perdió a mis ojos su importancia y me sorprendió ver con qué facilidad lo había sido por haber creído que no conseguiría conjurarlo. Sentí un vivo impulso de gratitud hacia Albertine que, como ahora veía, no había ido al trocadero por las amigas de Lea y que, abandonando la Batiné y volviendo a casa a una simple señal mía, me demostraba que me pertenecía, incluso para el futuro, más de lo que me imaginaba. Fue todavía mayor ese sentimiento cuando un ciclista me trajo un mensaje suyo para que tuviese paciencia, y en el que figuraban estas gentiles expresiones que le eran familiares. Mi adorado y querido Marcel, llego más despacio que este ciclista al que me gustaría robar la bici para estar cuanto antes a su lado. ¿Cómo puedes creer que pueda estar enfadada y que algo pueda divertirme tanto como estar con usted? Sería muy grato salir los dos juntos, y sería mucho más grato todavía salir siempre así, juntos los dos. ¿Qué ideas se le ocurren? ¡Qué Marcel, qué Marcel! Siempre suya tu Albertine. Hasta los vestidos que le compraba, el yate del que le había hablado, las robes de chambre de Fortuny, todo eso que encontraba en aquella obediencia de Albertine, no su compensación, sino su complemento, me parecían otros tantos privilegios que yo ejercía, porque los deberes y las obligaciones de un amo forman parte de su dominación y la definen, la demuestran tanto como sus derechos. Y esos derechos que Albertine me reconocía daban precisamente a mis obligaciones su verdadero carácter. Tenía una mujer mía, una mujer que al primer mensaje que le enviara de improviso me hacía telefonear con deferencia diciendo que volvía, que se dejaba traer a casa inmediatamente. Era más dueño de lo que yo había creído. Más dueño, es decir, más esclavo. Ya no tenía la menor impaciencia por ver a Albertine. La certeza de que estaba de compras con François o de que volvería con ésta dentro de un momento que de buena gana yo hubiese prorrogado
Iluminaba como un astro radiante y sereno un tiempo que ahora me habría dado mucho más placer pasarlo solo. Mi amor por Albertín me había hecho levantarme y arreglarme para salir, pero me impediría disfrutar de mi salida. Pensaba que un domingo como aquel, jóvenes obreras, modistillas y cocot debían de estar paseando por el Bois, y con esas palabras de modistillas, de jóvenes obreras, como me había ocurrido a menudo con un nombre propio, un nombre de muchacha leído en la crónica de un baile, con la imagen de una blusa blanca, de una falda corta, porque tras esto ponía yo una persona desconocida y que podría amarme, fabricaba totalmente solo unas mujeres deseables, y me decía, qué bien deben de estar, pero ¿de qué iba a servirme que lo estuvieran si no saldría solo? Aprovechando que todavía estaba solo y encerrado a medias las cortinas, y cerrando a medias las cortinas para que el sol no me impidiese leer las notas, me senté al piano y abrí al azar la sonata de Vintel, que estaba puesta allí, y me puse a tocar porque, como la llegada de Albertín aún estaba un poco lejos, aunque en cambio era absolutamente segura, tenía a la vez tiempo y tranquilidad de ánimo. Sumergido en la espera, llena de seguridad de su regreso con François y la confianza en su docilidad, como en la beatitud de una luz interior tan reconfortante como la del exterior, podía disponer de mi pensamiento, apartarlo un instante de Albertín, aplicarlo a la sonata. Ni siquiera en esta me dediqué a observar hasta qué punto la combinación del motivo voluptuoso y del motivo ansioso respondía mejor, ahora, a mi amor por Albertín, del que los celos habían estado ausentes tanto tiempo que había podido confesar a Swann mi ignorancia de ese sentimiento. No, tomando la sonata desde otro enfoque, mirándola en sí misma como la obra de un gran artista, me sentí arrastrado por el flujo sonoro hacia los días de Combray. No me refiero a los días de Montjovain y de la parte de Meseglis, sino a los paseos por la parte de Guermantes, cuando yo mismo había deseado ser un artista. Abandonando, de hecho, esa ambición, había renunciado a algo real. ¿Podía la vida consolarme del arte? ¿Había en el arte una realidad más profunda en la que nuestra personalidad verdadera hay una expresión que las acciones de la vida no le dan? Tan distinto de los otros parece en efecto cada artista, y hasta tal punto nos da esa sensación de la individualidad que buscamos en vano en la existencia cotidiana. En el instante en que pensaba eso, me sorprendió un compás de la sonata, compás que sin embargo conocía bien, pero a veces la atención ilumina de manera distinta cosas conocidas desde hace mucho tiempo y en las que notamos algo que nunca habíamos visto. Tocando aquel compás, y aunque Vintel estuviese expresando en él un sueño destinado a ser totalmente ajeno a Wagner, no pude dejar de murmurar Tristán. Con una sonrisa de amigo de una familia que encuentra algo en el abuelo, en una entonación, en un gesto del nieto que no le conoció nunca, e igual que entonces se miraba una fotografía que permite precisar el parecido, encima de la sonata de Vintel coloqué en el atril la partitura de Tristán, de la que precisamente esa tarde se interpretarían unos fragmentos en el concert L'Amoureuse. No tenía yo, al admirar al maestro de Bayreuth, ninguno de los escrúpulos de aquellos a quienes, como a Nietzsche, el deber impone huir, tanto en el arte como en la vida, de la belleza que los tienta, que se alejan apenados de Tristán igual que reniegan de Persifal y por ascetismo espiritual de mortificación en mortificación logran, siguiendo el más cruento de los viacrucis, elevarse hasta el puro conocimiento y la adoración perfecta del postillón de Longjumeau. Me daba cuenta de que todo lo que tiene de real la obra de Wagner, al ver de nuevo esos temas insistentes y fugaces que visitan un acto, que sólo se alejan para volver, y a veces lejanos, adormecidos, casi despegados, son en otros momentos, sin dejar de ser vagos, tan acuciantes y próximos, tan internos, tan orgánicos, tan viscerales, que se diría menos el retorno de un motivo que de una neuralgia. La música, muy distinta en esto de la compañía de Albertín, me ayudaba a descender en mí mismo, a descubrir ahí lo nuevo, la variedad que en vano había buscado en la vida, en el viaje, y cuya nostalgia me venía dada, sin embargo, por aquel flujo sonoro que hacía morir a mis lados sus oleadas olas. Diversidad doble.
Así como el espectro exterioriza para nosotros la composición de la luz, la armonía de un Wagner, el color de un Elstir, nos permiten conocer esa esencia cualitativa de las sensaciones de otro en las que el amor por otro ser no logra hacernos penetrar. Luego, diversidad en el seno de la obra misma, gracias al único medio que hay de ser efectivamente diversos, reunir diversas individualidades. Allí donde un pequeño músico pretendía que pinta un escudero, un caballero, mientras les hace cantar la misma música, Wagner pone en cambio bajo cada denominación una realidad diferente, y cada vez que aparece un escudero es una figura singular, a un tiempo complicada y simplista, la que, con un alegre y feudal choque de líneas, se inscribe en la inmensidad sonora. De ahí la plenitud de una música que colma, en efecto, tantas músicas, cada una de las cuales es un ser o una impresión dada por un aspecto momentáneo de la naturaleza. Incluso lo que en ella es más independiente del sentimiento que nos inspira, conserva su realidad exterior y totalmente definida. El canto de un pájaro, el toque del cuerno de un cazador, el aire que sale del caramillo de un pastor, recortan en el horizonte su silueta sonora. Cierto es que Wagner iba a acercarla, a apoderarse de ella, a meterla en una orquesta, a someterla a las más altas ideas musicales, pero respetando no obstante su originalidad primera, como un maestro carpintero de arcones, las fibras, la particular esencia de la madera que esculpe. Mas, pese a la riqueza de estas obras en que la contemplación de la naturaleza tiene su sitio al lado de la acción, al lado de individuos que no son más que nombres de personajes, pensaba de todos modos hasta qué punto participan estas obras de esas características de ser, aunque maravillosamente, siempre incompletas, que es la característica de todas las grandes obras del siglo XIX, de un siglo XIX cuyos mayores escritores han malogrado sus libros, pero mirándose trabajar como si a un tiempo fueran el obrero y el juez, han extraído de esa autocontemplación una belleza nueva, externa y superior a la obra, imponiéndole retroactivamente una unidad, una grandeza que no tiene, sin detenernos en quien vio a posteriori en sus novelas una comedia humana, ni en los que dijeron a poemas o ensayos inconexos títulos como La leyenda de los siglos o la Biblia de la humanidad. No puede decirse, sin embargo, que de este último que Michelet encarna también el siglo XIX, que sus mayores bellezas no hay que buscarlas tanto en su obra misma como en las actitudes que asume frente a su obra, no en su historia de Francia o en su historia de la Revolución, sino en sus prefacios a esos dos libros. Prefacios, es decir, páginas escritas tras ellos, en las que los considera y a los que hay que añadir aquí y allá algunas frases que suelen empezar con un «lo diré». No es una precaución de estudioso, sino una cadencia de músico. El otro músico, el que me extasiaba en este momento, Wagner, sacando de sus cajones un trozo delicioso para hacerlo entrar como tema retrospectivamente necesario en una obra en la que no pensaba cuando lo había compuesto, habiendo compuesto después una primera ópera mitológica, más tarde una segunda, y luego todavía otras, y luego otras todavía, y dándose cuenta de pronto de que acababa de hacer una tetralogía, debió de sentir un poco la misma ebriedad que Balzac cuando a éste, lanzando sobre sus obras la mirada a la vez de un extraño y de un padre, y encontrando en esta la pureza de Rafael, en aquella la simplicidad del Evangelio, bruscamente se le ocurrió, proyectando sobre ella una iluminación retrospectiva, que serían más bellas reunidas en un ciclo en el que reaparecerían los mismos personajes, y añadió a su obra en ese ajuste una pincelada, la última y más sublime, unidad ulterior, no ficticia. De otro modo, se hubieran deshecho en polvo como tantas sistematizaciones de escritores mediocres que con gran refuerzo de títulos y subtítulos quieren hacer creer que han perseguido un solo y trascendente designio. No ficticia, quizá más real por ser ulterior, por haber nacido de un momento de entusiasmo en el que se la descubre entre trozos
a los que solo les falta reunirse, unidad que se ignoraba a sí misma y por lo tanto vital, no lógica, que no ha proscrito la variedad ni enfriado la ejecución. Esa unidad es, pero aplicándose en este caso al conjunto, como determinado trozo compuesto aparte, nacido de una inspiración, no exigido por el desarrollo artificial de una tesis y que viene a integrarse al resto. Antes del gran movimiento orquestal que precede al retorno de Isolda, es la obra misma la que ha traído así la melodía del caramillo, semi-olvidada, de un pastor, y desde luego, así como la progresión de la orquesta al acercarse a la nave, cuando se apodera de esas notas del caramillo, las transforma, las asocia a su propia ebriedad, rompe su ritmo, aclara su tonalidad, acelera su movimiento, multiplica su instrumentación. Así también el propio Wagner debió de alegrarse cuando descubrió en su memoria el aire del pastor y lo agregó a su obra dándole toda su significación. Por lo demás, esa alegría no lo abandona nunca. En su caso, cualquiera que sea la tristeza del poeta, se ve consolada, superada, es decir, por desgracia, un poco destruida, por la alegría del fabricante. Pero en ese momento, tanto como por la identidad que acababa de advertir entre la frase de Vintel y la de Wagner, me sentía turbado por aquella habilidad volcánica. ¿Sería ella la que diese en los grandes artistas la ilusión de una originalidad innata, irreductible, reflejo en apariencia de una realidad más que humana, y de hecho producto de un laborioso trabajo? Si el arte es sólo eso, no es más real que la vida, y no tenía yo por qué lamentarme tanto. Seguía tocando Tristán, separado de Wagner por el tabique sonoro, le oía exultar, invitarme a compartir su alegría, oía redoblar la risa inmortalmente joven y los golpes del martillo de Sifrido. Por lo demás, cuantos más maravillosamente se estaban escandidas aquellas frases, la habilidad técnica del obrero sólo servía para hacerles dejar la tierra libremente, pájaros semejantes no al cisne de Lohengrin, sino a aquel aeroplano al que había visto en Bamberg cambiar su energía en elevación, planear por encima de las olas y perderse en el cielo. Quizá, como los pájaros que más alto suben, que vuelan más deprisa, que tienen un ala más potente, se necesitaba de aquellos aparatos realmente materiales para explorar el infinito, de aquellos 120 caballos marca Mystère, en los que, sin embargo, por alto que se planee, el poderoso zumbido del motor nos impide un poco saborear el silencio de los espacios. No sé por qué el curso de mis ensoñaciones, que hasta entonces había seguido recuerdos de música, se desvió hacia quienes han sido en nuestra época los mejores ejecutantes, entre los que, sobrevalorándolos un poco, hacía yo figurar a Morel. De repente mi pensamiento dio un brusco rodeo, y fue en el carácter de Morel, en alguna de las singularidades de ese carácter, en lo que me puse a pensar. Por lo demás, y esto podía sumarse pero no confundirse con la neurastenia que lo devoraba, Morel tenía la costumbre de hablar de su vida, pero presentando una imagen tan entenebrecida que era dificilísimo distinguir nada. Se ponía, por ejemplo, a entera disposición de Monsieur de Charlus a condición de tener las noches libres, porque después de la cena deseaba poder seguir un curso de álgebra. El señor de Charlus daba su autorización, pero pedía verle después. Imposible, es una vieja pintura italiana. Esta broma carente de sentido así transcrita, pero como Monsieur de Charlus había hecho leer a Morel la educación sentimental, en cuyo penúltimo capítulo Frédéric Moreau dice esa frase, por broma Morel nunca pronunciaba la palabra imposible sin hacerla seguir de estas. Es una vieja pintura italiana. La clase suele acabar muy tarde, y ya es un gran trastorno para el profesor, como es natural, se ofendería. Pero si no hay ninguna necesidad de clases, el álgebra no es la natación, ni siquiera el inglés. Se aprende igual de bien en un libro. Replicaba Monsieur de Charlus, que no había tardado en adivinar en el curso de álgebra una de esas imágenes de las que no se podía sacar nada en limpio. Tal vez un asunto de cama con una mujer,
o si Morel trataba de ganar dinero por medios turbios y se había afiliado a la policía secreta, una expedición con algunos agentes de policía y tal vez, peor todavía, la espera de un gigoló del que siempre podrá tenerse necesidad en un burdel. Hasta mucho más fácil en un libro, respondía Morel a Monsieur de Charlus, porque en una clase de álgebra no se comprende nada. Entonces, ¿por qué no la estudias en mi casa, donde estás mucho más cómodo? Habría podido replicar Monsieur de Charlus, pero se guardaba mucho de hacerlo, suponiendo que de inmediato, conservando únicamente la misma característica necesaria de reservar las horas nocturnas, el imaginado curso de álgebra se habría convertido enseguida en una obligatoria clase de danza o de dibujo, en lo cual Monsieur de Charlus pudo darse cuenta de que, al menos en parte, se equivocaba. Morel se dedicaba a menudo a resolver ecuaciones en casa del barón. El señor de Charlus no dejó de objetar que el álgebra no podía serle de gran utilidad a un violinista. Morel replicó que era una distracción para pasar el tiempo y combatir la neurastenia. Como es lógico, Monsieur de Charlus hubiera podido intentar informarse, enterarse de qué eran en realidad aquellas misteriosas e ineluctables clases de álgebra que sólo se daban por la noche. Pero para dedicarse a desenredar la madeja de las ocupaciones de Morel, Monsieur de Charlus estaba demasiado metido en las del gran mundo. Las visitas hechas o recibidas, el tiempo pasado en el círculo, las cenas fuera de casa, las veladas de teatro le impedían pensar en ello, así como en aquella maldad violenta y taimada que Morel, según decían, había dejado estallar y disimulando al mismo tiempo en los sucesivos ambientes, en las diferentes ciudades por donde había pasado y donde sólo se hablaba de él con un escalofrío, bajando la voz y sin atreverse a contar nada. Fue por desgracia uno de los estallidos de ese nerviosismo perverso el que me ofreció ese día, cuando, una vez dejado el piano, había bajado al patio para ir al encuentro de Albertín, que no llegaba. Al pasar delante de la tienda de Dupin, donde Morel y la que yo creía que pronto sería su mujer estaban solos, Morel gritaba a voz en cuello, lo que le prestaba un acento desconocido hasta entonces para mí, un acento aldeano, habitualmente reprimido y sumamente extraño. No lo eran menos las palabras, incorrectas desde el punto de vista del francés, pero él sabía todo de un modo imperfecto. Largo de aquí, cachozorra, 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 repetía la pobre pequeña que seguramente al principio no había comprendido lo que quería decir y luego, trémula y altiva, permanecía inmóvil frente a él. Le he dicho que se largue, cachozorra, cachozorra, vaya a buscar a su tío para que yo le diga lo que es usted, puta. Justo en ese momento se dejó oír en el patio la voz de Dupin, que volvía hablando con un amigo, y como yo sabía que Morel era extremadamente cobarde, me pareció inútil unir mis fuerzas a las de Dupin y su amigo, que dentro de un instante estarían en la tienda, y volví a subir para evitar a Morel, quien, después de haber deseado tanto, probablemente para asustar y dominar a la pequeña con un chantaje tal vez sin fundamento alguno, quisieran venir a Dupin, se apresuró a salir en cuanto lo oyó en el patio. Las palabras aquí referidas no significan nada, no servirían para explicar los latidos del corazón con que volvía a subir. Escenas como estas, a las que asistimos en la vida, encuentran un elemento de fuerza incalculable en lo que los militares llaman, hablando de ofensiva, el beneficio de la sorpresa. Y aunque yo sintiese tanta serena dulzura sabiendo que Albertín, en vez de quedarse en el Trocadero, iba a regresar a mi lado, no por eso dejaba de resonarme en los oídos el acento de aquellas palabras 10 veces repetidas, cachozorra, que me habían alterado. Poco a poco mi agitación fue calmándose. Albertín iba a volver. La oiría llamar a la puerta dentro de un momento. Me daba cuenta de que mi vida ya no era siquiera como habría podido ser, y de que tener así una mujer con la que, de forma natural, cuando ella estuviese a punto de volver, yo debería salir, hacia cuyo embellecimiento iban a desviarse cada vez más las fuerzas y la actividad de mi ser, me convertía en algo parecido a un tallo crecido, pero vuelto más pesado por el fruto opulento al que pasan todas sus reservas. En contraste con la ansiedad que me dominaba solo una hora antes, la calma que me causaba el regreso de Albertín era mayor
que la que había sentido por la mañana antes de que se marchase. Anticipándose al futuro de aquel que me hacía más o menos dueño, la docilidad de mi amiga, más resistente, como colmada y estabilizada por la presencia inminente, importuna, inevitable y dulce, era la calma, indispensable, dispensándonos de buscar la felicidad en nosotros mismos, que nace de un sentimiento familiar y de una felicidad doméstica, familiar y doméstica. Así fue también, no menos que el sentimiento que tanta paz me había dado mientras esperaba al Bertín, la que sentí luego paseando con ella. Se quitó un momento el guante, bien para tocar mi mano, bien para deslumbrándome, dejándome ver en su pequeño meñique, junto a la que le había dado Madame Bontemps, una sortija en la que se extendía la ancha y líquida capa de una cara roja de una clara hoja de rubí. Otra nueva sortija, Albertín. Qué generosa es su tía. No, esta no es de mi tía, replicó riendo. Me la he comprado yo, dado que gracias a usted puedo hacer grandes ahorros. Ni siquiera sé a quién ha pertenecido. Un viajero se había quedado sin dinero. Se la dejó al propietario de un hotel de Le Mans, donde me alojé. Él no sabía qué hacer con ella, y la habría vendido muy por debajo de su valor, pero seguía siendo demasiado cara para mí. Ahora que, gracias a usted, estoy volviéndome una señora chic, hice que le preguntasen si seguía teniéndola. Y aquí está. Muchas sortijas son, Albertín. ¿Dónde se pondrá la que voy a regalarle? Esta, desde luego, es muy bonita. No puedo distinguir el cincelado alrededor del rubí. Se diría una cabeza de hombre gesticulando. Pero no tengo muy buena vista. Aunque la tuviese mejor, no adelantaría mucho. Tampoco yo consigo distinguirlo. Tiempo atrás me había ocurrido a menudo, leyendo unas memorias o una novela en la que un hombre sale siempre con una mujer y merienda con ella, desear poder hacerlo yo también. Algunas veces había creído conseguirlo, por ejemplo, llevando conmigo al amante de Saint-Loup, yendo a cenar con ella. Pero por más que llamase en mi ayuda a la idea que en ese momento encarnaba el personaje que tanta envidia me había dado en la novela, esa idea me persuadía de que debía sentir placer al lado de Rachel, pero no me lo proporcionaba. Y es que, cada vez que queremos imitar algo que fue verdaderamente real, olvidamos que ese algo fue producido no por la voluntad de imitar, sino por una fuerza inconsciente y a su vez también real. Sin embargo, esa impresión particular que todo mi deseo de sentir un placer delicado yendo de paseo con Rachel no había conseguido darme, resulta que ahora la sentía sin haberla buscado en absoluto, pero por razones totalmente distintas, sinceras, profundas. Por citar un ejemplo, por la razón de que mis celos me impedían estar lejos de Albertín y, desde el momento en que yo podía salir, dejarla ir a pasear sin mí. Solo la sentí ahora porque el conocimiento no hace de las cosas exteriores que queremos observar, sino de las sensaciones. Solo la sentía ahora porque el conocimiento no nace de las cosas exteriores que queremos observar, sino de las sensaciones involuntarias. Pues por más que en otro tiempo una mujer estuviera en el mismo coche que yo, en realidad no estaba a mi lado, mientras no la recreara allí en todo instante una necesidad de ella semejante a la que tenía de Albertín, mientras la constante caricia de mi mirada no le devolviera sin cesar esos tintes que exigen ser permanentemente renovados, mientras los sentidos, que incluso aplacados recuerdan, no pusieran bajo esos colores el sabor y la consistencia, mientras los celos, unidos a los sentidos y a la imaginación que los exalta, no mantuvieran a esa mujer en equilibrio a mi lado mediante una atracción compensada no menos potente que la ley de la gravitación. Nuestro coche bajaba deprisa los bulevares, las avenidas, cuyos palacetes alineados, rosada congelación de sol y frío, me recordaban mis visitas a casa de Madame Swann, dulcemente iluminadas por los crisantemos en espera de la hora de las lámparas. Apenas me daba tiempo a distinguir, tan separado de ellas tras el cristal del auto como lo habría estado tras la ventana de mi cuarto, a una joven frutera, a una lechera, de pie delante de su puerta, iluminada por el buen tiempo como una heroína a la que mi deseo bastaba para implicar en deliciosas peripecias en el umbral de una novela que no conocería, porque no podía pedir a Albertín que me parase. Y
y ya había dejado de ser visibles las jóvenes cuyos rasgos apenas habían distinguido mis ojos que tampoco habían podido acariciar su lozanía en el rubio vapor en que estaban bañadas. La emoción por la que me sentía embargado al divisar a la hija de un vinatero en la caja o a una lavandera hablando en la calle era la emoción que se siente al reconocer a unas diosas que desde que el Olimpo no existe, sus habitantes viven en la tierra, y cuando para sus cuadros mitológicos los pintores han hecho posar para Venus o Ceres a muchachas del pueblo que ejercían los oficios más vulgares, lejos de cometer un sacrilegio, no han hecho sino restituirles su calidad, los atributos divinos de que estaban despojadas. ¿Qué le ha parecido el Trocadero, Locuela? Estoy enormemente contenta de haberlo dejado para venir con usted. Es de Daviú, ¿verdad? Pero ¿cómo se instruye mi pequeña Albertín? En efecto, es de Daviú. Pero no lo había olvidado. Mientras usted duerme, yo leo sus libros, gran perezoso. Como monumento es bastante feo, ¿no le parece? Lo cierto, pequeña, es que cambia usted tan deprisa y se vuelve tan inteligente. Era cierto, pero además no me disgustaba que, a falta de otras, tuviese la satisfacción de decirse que, cuando menos, el tiempo que pasaba en mi casa no era totalmente perdido para ella, que, llegado el caso, le diría cosas que suelen pasar por falsas y que corresponden a una verdad que estoy buscando. ¿Sabe qué es el impresionismo? Perfectamente. Bien, mire lo que quiero decir. ¿Se acuerda de la iglesia de Marcouville, Lorgueillos, que a él no le gustaba porque era nueva? ¿No está acaso un poco en contradicción con su propio impresionismo cuando retira así esos monumentos de la impresión global de que forman parte, los sustrae a la luz en que están disueltos y examina como arqueólogo su valor intrínseco? Cuando pinta un hospital, una escuela, un cuartel sobre una pared, ¿no tiene el mismo valor que una catedral inestimable que está al lado, en una imagen indivisible? Recuerde cómo cocía el sol la fachada, cómo sobrenadaba en la luz el relieve de aquellos santos de Marcouville. ¿Qué importa que un monumento sea nuevo si parece viejo, y aunque no lo parezca? La poesía que contienen los viejos barrios ha sido extraída hasta la última gota, pero ciertas casas recién construidas para pequeños burgueses acomodados en unos barrios nuevos donde la piedra demasiado blanca está recién cerrada, no desgarran el aire tórrido de mediodía en julio a la hora en que los comerciantes vuelven a almorzar a las afueras, con un grito tan ácido como el olor de las cerezas cuando esperamos a que sirvan el almuerzo en el comedor oscuro, donde los prismas de vidrio en que posamos los cuchillos proyectan fuegos multicolores y tan hermosos como las vidrieras de Chartres. Qué amable es usted. Si alguna vez me vuelvo inteligente, el mérito será suyo. ¿Por qué un día de buen tiempo aparta los ojos del Trocadero, cuyas torres de cuello de jirafa hacen pensar en la Cartuja de Pavía? También me ha recordado, dominado de la misma forma sobre su colina, una reproducción de Mantegna que usted tiene, creo que un San Sebastián, donde al fondo hay una ciudad en anfiteatro y donde se juraría que está el Trocadero. Bien observado, pero ¿cómo has visto la reproducción de Mantegna? Es usted increíble. Habíamos llegado a unos barrios más populares y la erección de una Venus anciliar delante de cada mostrador lo convertían en una especie de altar suburbano a cuyo pie hubiera querido yo pasar mi vida. Como se hace la víspera de una muerte prematura, hacía la cuenta de los placeres de que me privaba el punto final que Albertín ponía en libertad. En Passy fue en la calzada misma donde, a causa del atasco, unas muchachas cogidas de la cintura me maravillaron con su sonrisa. No tuve tiempo de verla bien, pero era poco probable que la sobrevalorase. En toda muchedumbre, en efecto, joven, no es raro encontrar la efigie de un noble perfil, de modo que esas bataholas populares de los días de fiesta son para el voluptuoso tan preciosas
como para el arqueólogo el desorden de un terreno en el que una excavación pone al descubierto medallas antiguas. Llegamos al Bois. Pensaba que, si Albertín hubiera salido conmigo, en ese momento habría podido oír en el circo de los Campos Elíseos a la tempestad wagneriana, haciendo gemir todas las cuerdas de la orquesta, atraer hacia sí como una ligera espuma el aire del caramillo y que yo había tocado hacía un rato, del caramillo que yo había tocado hacía un rato, hacerlo volar, amasarlo, deformarlo, dividirlo, arrastrarlo en un torbellino creciente. Por lo menos quise que nuestro paseo fuera breve y que volviésemos temprano porque, sin decírselo a Albertín, había decidido ir por la noche a casa de los Verdú. Me habían enviado hacía poco una invitación que había tirado al cesto con todas las demás, pero había cambiado de idea para esa noche, porque quería tratar de averiguar qué personas había podido esperar a Albertín que encontraría por la tarde en su casa. A decir verdad, había llegado con Albertín a ese punto, si todo continúa igual, si las cosas transcurren normalmente, en que una mujer ya no nos sirve más que de transición hacia otra mujer. Todavía importa a nuestro corazón, pero muy poco. Tenemos prisa por ir cada noche a la busca de desconocidas, y sobre todo de desconocidas conocidas por ella, y que podrían contarnos su vida. De ella, en efecto, hemos poseído, hemos agotado cuanto ha consentido en entregarnos de sí misma. Su vida sigue siendo ella misma, pero precisamente la parte que no conocemos, las cosas sobre las que hemos interrogado inútilmente y que ahora podremos recoger de nuevos labios. Si mi vida con Albertín debía impedirme ir a Venecia, viajar, al menos habría podido, hacía un rato de haber estado solo, conocer a las jóvenes modistillas dispersas en el sol de aquel hermoso domingo y a cuya belleza unía yo en gran parte la vida desconocida que las animaba. Los ojos que vemos no están totalmente penetrados por una mirada portadora de imágenes, recuerdos, los ojos que vemos no están totalmente penetrados por una mirada portadora de imágenes, recuerdos, expectativas y desdenes que desconocemos y de los que son inseparables. Esa existencia que es la de la criatura que pasa no dará con arreglo a lo que es un valor variable al fruncimiento de esas cejas, a la dilatación de esa nariz. La presencia de Albertín me privaba de ir hacia ellas y quizá por eso de dejar de desearlas. Quien anhela mantener dentro de sí el deseo de seguir viviendo y la creencia en algo más delicioso que las cosas habituales, debe pasear por las calles, las avenidas, están llenas de diosas. Porque las calles, las avenidas, están llenas de diosas, pero las diosas no dejan que nadie se acerque a ellas. Aquí y allá, entre los árboles o a la entrada de algún café, una sirvienta velaba como una ninfa a la orilla de un bosque sagrado, mientras en el fondo había 3 muchachas sentadas junto al arco inmenso de sus bicicletas arrimadas a su lado, como 3 inmortales acodadas en la nube o en el corcel fabuloso sobre el que realizaban sus viajes mitológicos. Advertía que Albertín siempre miraba un instante a todas aquellas jóvenes con una atención profunda y enseguida se volvía hacia mí, pero no estaba demasiado atormentado ni por la intensidad de esa contemplación ni por su brevedad que la intensidad compensaba. De hecho, por lo que se refiere a esta última, Albertín, bien por fatiga, bien por su manera de mirar típica de una persona atenta, solía mirar así, en una especie de meditación, fuese a mi padre o a François, y en cuanto a su rapidez para volverse hacia mí, podía estar motivada por el hecho de que Albertín, conociendo mis sospechas, quisiera evitar, incluso si no estaban justificadas, darles un motivo. Además, esa atracción que me habría parecido criminal de parte de Albertín, y lo mismo si su objeto hubieran sido hombres jóvenes, la dedicaba yo, sin creerme culpable en absoluto, y pensando casi que Albertín lo era porque, con su presencia, me impedía detenerme y apearme a todas las modistillas. Nos parece inocente desear y atroz que el otro desee, y ese contraste entre lo que nos concierne, bien a nosotros o bien a la que amamos, no atañe solo al deseo,
sino también a la mentira. ¿Qué cosa más habitual que esta? Ya se trate de enmascarar, por ejemplo, las debilidades cotidianas de una salud que se pretende hacer pasar por fuerte, ya de disimular un vicio, o ya de ir sin ofender a nadie a lo que preferimos, es la herramienta de conservación más necesaria y más empleada. Y sin embargo, es esa herramienta lo que tenemos la pretensión de desterrar de la vida de la que amamos. Es la mentira lo que espiamos, lo que olfateamos, lo que detestamos en todas partes. Nos desquicia, basta para provocar una ruptura. Nos parece que oculta las mayores faltas, a menos que las oculte también que no las sospechemos. Extraño estado ese en el que somos a tal punto sensible a un agente patógeno cuya pululación universal lo vuelve inofensivo para los demás y tan grave para el infeliz que se encuentra con que ya no está inmunizado contra él. Como, debido a mis largos periodos de reclusión, las encontraba tan pocas como debido a los largos periodos de reclusión las encontraba tan pocas veces, la vida de aquellas hermosas muchachas me parecía, como a todos aquellos en quienes la facilidad de las realizaciones no ha amortiguado la capacidad de concebir algo tan distinto de lo que yo conocía, tan deseable, como en las ciudades más maravillosas que promete el viaje. La decepción sufrida junto a las mujeres que había conocido o en las ciudades en las que había ido no me impedía dejarme seducir por el atractivo de las nuevas y creer en su realidad. Por eso, así como ver Venecia, Venecia cuya nostalgia también me daba aquel tiempo primaveral y que el matrimonio con Albertín me impediría conocer, ver Venecia en un panorama que Esquí también tal vez hubiera declarado de tonalidades más hermosas que la ciudad real, no habría podido reemplazar en absoluto el viaje a Venecia, cuya longitud determina sin la menor intervención de mi parte, me parecía indispensable recorrer. Del mismo modo, por bonita que fuese la modistilla que una alcahueta me hubiera procurado artificialmente, no habría podido sustituir de ningún modo para mí a la que, detalle desgarbado, pasaba en ese momento bajo los árboles, riéndose con una amiga. Aunque la hubiera encontrado en una casa de citas, aunque la que hubiera encontrado en una casa de citas hubiese sido más bonita, no habría sido lo mismo, porque no miramos los ojos de una muchacha que no conocemos como haríamos con una pequeña placa de ópalo o de ágata. Sabemos que el pequeño rayo que los irisa o los granos de brillo que los hacen centellear son lo único que podemos ver de un pensamiento, de una voluntad, de una memoria donde reside la casa familiar que no conocemos, los amigos queridos que envidiamos. Llegar a apoderarnos de todo eso, cosa tan difícil, tan reacia, es lo que confiere su valor a la mirada mucho más que su simple belleza material. Esto puede explicar que un mismo joven despierte toda una novela en la imaginación de una mujer que ha oído decir que era el príncipe de Gales, y deje de prestarle atención cuando descubre que se ha equivocado. Encontrar a la modistilla en la casa de cita es encontrar la vacía de esa vida desconocida que la empapa y que aspiramos a poseer con ella. Es acercarnos a unos ojos vueltos de hechos simples piedras preciosas, a una nariz cuyo mohín está tan desprovisto de significado como el de una flor. No, aquella modistilla desconocida y que pasaba por allí me parecía tan indispensable si quería seguir creyendo en su realidad, como hacer un largo recorrido en tren si quería creer en la de Pisa, que yo vería y que no sería más que un espectáculo de exposición universal, como sufrir sus resistencias, adaptando a ella mis impulsos, encajando una afrenta, volviendo a la carga, consiguiendo una cita, esperándola a la salida de los talleres, conociendo episodio por episodio lo que componía la vida de esa pequeña, atravesando aquello en que para ella se envolvía el placer que yo buscaba y la distancia que sus diferentes costumbres y su vida especial ponía entre la atención, el favor que yo quería alcanzar y captar y yo. Pero esas similitudes mismas del deseo y del viaje me indujeron a prometerme analizar un día
un poco más de cerca la naturaleza de esa fuerza invisible, pero no menos potente que las creencias o que la presión atmosférica en el mundo físico que llevaba tan alto las ciudades, las mujeres, mientras no las conocía, y que en cuanto me acercaba se ocultaba bajo ellas y las hacía caer inmediatamente de bruces en el prosaísmo de la más trivial realidad. Más lejos, otra muchachita estaba arrodillada arreglando su bicicleta. Una vez terminada la reparación, la joven corredora montó en su bicicleta, pero sin hacerlo a horcajadas, como hubiera hecho un hombre. Durante un instante la bicicleta cabeceó, y el joven cuerpo dio la impresión de haber agregado una vela, una ala inmensa, y pronto vimos alejarse a toda velocidad a la joven criatura semihumana, semialada, Ángel o Peri, prosiguiendo su viaje.